donem pas a la ponència de tancament d'aquesta escola d'Esplac, que es titula Quin paper volem tenir en el futur de l'educació, que presenta l'Ani Pérez. I bàsicament, com hem dit ahir, amb aquesta ponència volem mirar cap al futur i pensar ja més en clau de reptes que tenim l'educació i que tenim l'educació en el lleure d'ara en endavant. Per explicar-vos una mica la seva trajectòria, de formació inicial, diguéssim, ella ve de ser mestra de l'educació infantil, però els últims anys s'ha centrat més en la part d'investigació sobre pedagogia a la universitat i actualment també ho fa de forma independent. Aleshores, sobre les seves línies d'investigació, una mica destacar que va fer la seva tesi doctoral sobre la pedagogia anarquista i va tocar també temes com la innovació educativa, pedagogies alternatives, i aquesta tesi s'està a punt de publicar. Actualment també està volcada en l'estudi principalment de la pedagogia marxista i la divulgació dels seus avenços, així una mica perquè tinguem un mapa general. Bueno, lo primero quería dar las gracias por invitarme un año más, ya por tercera vez, a la Escuela de Esplac y también por darme la oportunidad de compartir avances con respecto a la última vez, ¿no? La última vez, para quien no estuviera, estuve hablando sobre el tema del adultocentrismo y bueno, pues hablé sobre no directividad y crítica a la no directividad. Bueno, algo de lo que traté de defender en esa ocasión es que no toda intervención adulta es adultocéntrica en el sentido de autoritaria o sometedora, ¿no? Que hay otras maneras de intervenir como adultas que contribuyen a la emancipación de la chavalada con quien compartimos tiempo, ¿no? Bueno, hice una crítica a la no directividad que en ese momento era, creo ahora con los ojos con los que los veo ahora, una crítica superficial, ¿no? Apuntaba ciertas cosas, pero creo que se podía ir más allá. Entonces, bueno, pues hoy también es una oportunidad para compartir bueno, pues avances en la formación de este último año, sobre todo. Y bueno, y dicho esto, os cuento un poco cuál va a ser la estructura de la charla. Primero voy a hacer una pequeña introducción sobre el interés creciente que hay por las metodologías, ¿no? Y bueno, pues hay maneras distintas de acercarse a las metodologías y os voy a hablar un poco del discurso dominante, ¿no? Sobre el tema de las metodologías. Luego voy a tratar de compartir una crítica marxista a la desvinculación entre medios o metodologías y fines, ¿no? Que caracteriza en concreto a la educación libre, que es lo que yo más he estudiado, ¿no? Esta separación entre medios y fines. Y por último voy a insistir en la importancia de la coherencia entre medios y fines. Y bueno, pues empiezo con la introducción. Bueno, si una busca hoy información sobre educación en internet o donde sea, es muy probable que buena parte de lo que se encuentre tenga que ver con innovación metodológica. Por ejemplo, congresos que hablan de las nuevas tendencias en metodologías, webs que enumeran las 8, 13, 27 nuevas metodologías que todo docente debe conocer. Entrevistas a profesores a los que alguna entidad privada les ha dado un premio, ¿no? Y hablan de lo innovadores que son en las metodologías que utilizan, y que expertos en innovación educativa, aunque quizá más que expertos son comerciales, que dicen cosas como que la transformación de la educación pasa exclusivamente por cambiar las metodologías, y afirmaciones como esta, por ejemplo, si puedes pasar. Sí. Bueno, esta es una cita de María Caso. Perdón. María Caso es una de las principales defensoras de la innovación educativa, una figura muy vinculada a la Fundación Telefónica, y ella decía esto, que bueno, esta cita termina con algo clave que está en los medios de comunicación constantemente, que es: lo importante en el siglo XXI no será el qué, los contenidos, sino será el cómo, las metodologías. Es decir, se nos dice que la escuela y los demás espacios educativos no funcionan, ¿no? Que la escuela actual no funciona porque está metodológicamente anticuada, ¿no? El problema es la metodología. Y fijaos que a menudo cuando se defiende que lo importante son las metodologías, esto va acompañado de otras afirmaciones como que los contenidos no importan, ¿no? Más adelante voy a aportar algunos argumentos para cuestionar esto, ¿no? Para criticar esto de que los contenidos no importan, pero por ahora me interesa que veáis cómo aparece la defensa de las metodologías combinada con la crítica a los contenidos, ¿no? A que no importa qué aprendamos, solo las metodologías para aprenderlo.
Y otro ejemplo sobre esto, dame una más. Otro ejemplo sobre esto es, por ejemplo, este titular que forma parte de una entrevista a un conferenciante sobre innovación que se llama Mark Prensky. La publicó el ABC hace unos años, en el 2017, pero seguro que es algo que habéis oído un montón de veces. Lo que dice es: lengua y ciencias están en Internet, los jóvenes tienen que hacer cosas prácticas. Esto es lo que dice. Perdona, que estoy fastidiada. ¿Por qué uso este ejemplo, ¿no? de que todo está en Internet y no hace falta aprender nada? Porque el énfasis en las metodologías desvinculadas de los fines, ¿no? Lo que importa no es para qué, son preguntas que han salido otros años aquí en la Escuela de SPLAC, no importa para qué lo hacemos, lo que importa es cómo lo hacemos. Este énfasis en las metodologías viene a menudo vinculado a un desprecio de la teoría, ¿no? Solo importa la práctica, no importa la teoría. Como si la teoría no fuera lo que guía nuestra práctica, ¿no? Como si pudiera haber buena práctica sin buena teoría. Entonces, esta idea de no hace falta saber nada, la teoría no importa, lo que importa es la práctica y saber buscar cosas en Internet y ya está. Vale. Y yo, por supuesto, discrepo con esto de que la teoría no es importante. La teoría es solo un momento de la praxis, pero es un momento imprescindible. Sin teoría estamos abocadas a hacer una y otra vez lo mismo, o a un hacer por hacer sin orientación, ¿no? Y... perdonadme, que es que se me está moviendo un montón el archivo. Vale. Y es posible que uno ponga muchos esfuerzos en la práctica, pero sin una buena teoría puede estar simplemente haciendo incluso cosas que van en contra de lo que cree que está haciendo, ¿no? Por muy buenas intenciones que haya detrás. Por eso a mí me preocupa mucho que por cada 100 cursos que hay sobre metodologías como el ABP, o sea, el aprendizaje basado en proyectos, gamificación, Flipped Classroom, Design Thinking, aprendizaje cooperativo, o sea, por cada 100 que encuentras de estos, con suerte igual encuentras uno sobre filosofía de la educación, por ejemplo, ¿no? El preguntarse qué es educar es algo que no parece relevante. Lo importante es que me digas cómo, dame la receta que yo pueda aplicar, ¿no? Y un pequeño apunte sobre esta misma entrevista de Mark Prensky que he mencionado. ¿Sabéis qué dice también en un momento dado? Dice: lo que se está haciendo ahora no es suficiente ni para los niños ni para los empleadores que buscan gente que innove. Es decir, que hay quienes ven en el cambio metodológico en la escuela o en cualquier espacio formativo una oportunidad para ajustar la escuela a las demandas del capitalismo, ¿no? Lo que dice es: los empleadores ahora buscan gente innovadora. Y claro, esto normalmente no aparece, ¿no? No aparece tan claramente. Hay que innovar para ajustarnos a las demandas del empleador, como dice aquí. Normalmente te hablan de satisfacer necesidades infantiles, de bienestar emocional, de respeto, ¿no? O sea, todo este discurso viene envuelto de una serie de conceptos que hacen que suene progresista, que suene muy amable y que sea muy difícil discrepar, porque si tú criticas esto, es fácil que alguien te diga: ¿qué pasa? ¿Que no te importan los niños? ¿No? Porque claro, toda esta gente dice: esto es por los niños, ¿no? Es una afirmación que te protege siempre de cualquier crítica, porque es por los niños, ¿no? Los pobres niños, los más débiles, etc. Y hay una cosa importante a tener en cuenta, un apunte que quiero hacer antes de poneros un vídeo, y es que algo que no hay que perder de vista es que la introducción de las metodologías innovadoras en la escuela está sirviendo para que haya escuelas que puedan competir mejor frente a otras, ¿no? Escuelas que se suben al carro de la innovación reciben más demandas, más solicitudes por parte de las familias, por lo tanto, pues su alumnado crece y además este tipo de metodologías atraen mucho a familias más favorecidas en algún sentido. Por lo tanto, la innovación está convirtiéndose en una vía de aumento de la segregación escolar, ¿no? Las escuelas que innovan metodológicamente tienen un perfil de familias mucho más favorecidas que aquellas de su entorno que tienen unas metodologías que asociamos más a lo tradicional. Y dicho esto, quiero poneros voy a poner 2 vídeos, son cortitos. El primero dura menos de 2 minutos y no os voy a contar nada del vídeo porque quiero que sea un poco sorpresa. La vocación me hace levantarme cada día a
trabajar con mis alumnos y cumplir con mis sueños y con los suyos. No es como un profe convencional como los que hacen todos, en plan teoría, teoría, teoría. Es una manera de dar la clase muy diferente a todo lo que nos habían dicho antes. La gamificación es el proceso por el cual conseguimos que los alumnos se motiven en el aula a través del juego. Es importante tratarles como únicos y repetibles porque tienen que sentirse que están en el mundo para cambiarlo. No sabemos dónde vamos a encontrar el próximo Nelson Mandela. Podéis ver que tiene 6 candados. Cada candado tiene unos códigos. Esos códigos se resuelven gracias a las pistas que hay en cada uno de los sobres. Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación. Les permite desarrollar su creatividad y su curiosidad. Te dejaba usar el móvil y no estaba encima tuyo para ver lo que estabas mirando, sino que confiaba en ti. ¿Estáis preparados? Sí. Pues vamos a por ello. Javi es un profesor espontáneo. Yo propongo que hagáis la de hacer pistas de hija. Él es muy innovador y cada día te encuentras una sorpresa nueva. Y al siguiente vídeo todos se fijaban con su capucha. Mis alumnos vienen más motivados y han mejorado sus notas. Segundo reto, ¿habéis conseguido las nubes? Pues con las nubes vamos a intentar crear la estructura más alta que podáis utilizando los espaguetis. Mi método es creatividad, vocación y cooperación. La tecnología es una herramienta decisiva del aula si el profesor sabe hacer un uso correcto de ella. Las cosas importantes solo se consiguen con un método que funciona. Por eso creamos el método de TICS. Bueno, pues es un anuncio real que se emitió en el 2017. Yo lo llegué a ver en televisión y además yo ya conocía al tipo que sale porque le había visto en un congreso hablando del proyecto por el que le dieron el Premio Nacional de Educación 2015. Javier Espinosa no es un actor, es este tipo realmente. Y bueno, el anuncio daría para hablar de perdón, para hablar de un montón de cosas. ¿Pero qué nos quiere decir el anuncio? Así, algunos apuntes que tienen que ver con el tema de hoy. Bueno, dice, lo importante es tener un método, ¿no? Lo importante no es reflexionar críticamente sobre nuestra práctica, o sea, la idea es simplemente tener un método que funcione, un método que puedas comprar y aplicar en cualquier contexto, ¿no? Y fijaos que lo que anuncia es una franquicia, o sea, una franquicia de dentistas que tiene un método que te vende. Y que al final es una franquicia que no resultó ser un éxito, ¿no? Es una franquicia que fracasó, quebró después de estafar a muchísima gente, ¿no? O sea, en ese momento que salía el anuncio aún no, ¿no? Pero bueno, ahora cuando lo veo una con tiempo, esto de tenemos un método infalible, ¿no? Lo importante es tener un método, pues bueno, creo que hay muchas, igual que aquí hubo una estafa, hay mucha estafa en la venta de metodologías. Y algo más que se puede leer entre líneas es que, de nuevo, que los contenidos no importan. Fijaos al niño que dice, no es como otros profesores que dicen teoría, 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 ¿no? Además, se asocia la teoría a una explicación cuando puede haber prácticas que tengan que ver con trabajar contenidos teóricos, ¿no? O sea, esta desvinculación que hace entre una cosa es teoría y otra es práctica es muy problemática. Y además, fijaos, ¿de qué es profesor? O sea, en el anuncio no dice que enseña, no se sabe qué asignatura da. Habla de las TIC, pero podría ser profesor de cualquier asignatura que incorporara las TIC. Bueno, yo tuve que buscarlo, es profesor de tecnología. Y hay una cosa interesante en el ejercicio que hace de los espaguetis. Si pensamos en el tema de, o sea, en lo que está trabajando, podemos pensar, bueno, pues no sé, a lo mejor está trabajando temas sobre estructuras, ¿no? Pero para que uno entienda que en esa dinámica se está trabajando un cierto contenido, hay chavales que conocen ese contenido teórico, y entonces son conscientes de que eso es lo que se está trabajando en esa dinámica. Pero habrá otros chavales que lleguen a casa y digan, oye, ¿qué habéis hecho en clase? ¿No? Y digan, he jugado con espaguetis. ¿Cuál es el contenido? ¿No? O sea, esto lo digo porque cuando la metodología es como muy llamativa, pero no se explicita en ningún momento qué es lo que se está trabajando, no se trata de hacer visible esto, aquellos chavales o chavalas más privilegiados quizás sí que hagan esta lectura, los otros se quedarán con la parte superficial, ¿no? Que es, hemos hecho cosas con espaguetis y nubes y ha sido muy divertido, pero ¿qué es lo que he aprendido? ¿No? Y además, el tipo este introduce un discurso ideológico muy concreto. O
O sea, porque, bueno, pues parece que está hablando sin más, ¿no? De cosas, o sea, es un tipo carismático, ¿no? Pero fijaos qué cosas mete en su discurso. El tema de la figura del líder individual, incluso que el mundo va a cambiar porque él va a descubrir dónde está Nelson Mandela, ¿no? De su clase. Habla de vocación, ¿no? La vocación, algo que se utiliza mucho para que la gente renuncie a derechos laborales, ¿no? Y como si una se dedicara a algo como una especie de llamada divina que te sale de dentro, ¿no? Luego habla de esto de, es un profe como espontáneo y propositivo, ¿no? No es, o sea, fijaos cómo esto tiene que ver con el desprecio que hay a la crítica teórica, ¿no? El desprecio a la crítica rigurosa, en cambio se alaba a todo aquel que propone prácticas, ¿no? A quien propone prácticas y hace muchas cosas, es propositivo, es espontáneo, este es el profe guay, ¿no? El que revisa críticamente su práctica, lo tenemos como a día de hoy muy asociado con que es un carca, ¿no? Incluso como que puede ser autoritario. Yo voy a tratar de desmontar un poco esto. Y os voy a poner ahora otro vídeo, pero este sí que hago una introducción. Este no llega a 3 minutos, es cortito también. Bueno, vais a ver a Ferran Adrià, que diréis, ¿por qué toca ahora Ferran Adrià? Bueno, porque la Fundación Telefónica impulsó un proyecto en el que, bueno, pues él era la figura principal y este proyecto se llamaba Escuelas Creativas. ¿Y en qué consistía este proyecto? Bueno, pues en algo que les debió parecer la hostia, que era trasladar la metodología del bulli a las escuelas, ¿no? Bueno, como este restaurante tiene éxito, tiene un método, vamos a pasar este método a la escuela. Y bueno, pues el vídeo que os voy a poner es del 2019, sale el cocinero haciendo como una pequeña evaluación del proyecto y luego os comentaré algunas cosas. Buenos días. Escuelas Creativas para mí es un proyecto de los más bonitos que he hecho en mi carrera. Sobre todo porque hemos encontrado una fórmula eficiente, en el sentido de que hemos hecho sentir a los profesores del proyecto como suyo. Entonces se trata de un proyecto donde queríamos inculcar e introducir todo el concepto de la creación, la creatividad y la innovación en las escuelas. Fundación Telefónica, lo que hemos hecho es, vamos a hacer comprender a los profesores qué es la creatividad, la innovación y todo esto. Y conjuntamente hemos hecho unas herramientas, tanto en papel como en digital, que han hecho que los profesores sientan suyo este proyecto. Yo creo que este proyecto es para hacer un mundo mejor. ¿Quién lo tiene que hacer? Los niños y niñas. ¿Con quién? Con los profesores. Con los líderes. Yo creo que si una cosa hemos aprendido de este proyecto es que la palabra profesor para muchos de ellos ya queda corto. Son líderes. Son gente que tiene influencia, donde sí tiene una profesión que se llama profesor, pero en el mundo actual no tienen. En el mundo online, en el mundo colaborativo, en el mundo donde todos participamos conjuntamente, no tiene sentido ser un profesor. Me ha interesado ver a estos profesores la adaptación que tienen rápido a lo que está pasando hoy en día. No hay que cambiar, vamos. Yo nunca, seguramente en mi carrera he hecho un proyecto donde he visto a la gente tan involucrada. Solo hay que ver lo que la gente nos decía el último día, por favor no nos dejéis. Solo hay que ver los proyectos, los 17 proyectos que vimos, y ya digo, yo creo que Telefónica y Fundación Telefónica tiene una oportunidad increíble que espero que sigamos, ¿no? Con esto, porque es muy difícil hacer un proyecto como el que tenemos. La experiencia con las escuelas creativas ha sido fascinante, y ha sido fascinante porque sí que he podido compartir con los profesores, ¿no? Toda mi experiencia, y esto es genial, porque yo no tengo paciencia que tienen los profesores, los líderes, no con los niños y las niñas, ¿no? Y entonces para mí ha sido fantástico porque he podido dialogar con el mundo de la educación, de aquello cercano, de una manera amable para mí, porque los profesores sí que querían, ellos sí que querían cambiar, ellos sí que querían, ¿no?, que entrar, no eran pasivos, eran súper activos, y yo creo que han sobrepasado todo las expectativas que teníamos. Bueno, de nuevo, Ferran Adrià
María aquí insiste en la importancia de tener un buen método, ¿no? Por eso él puede formar al profesorado, ¿no? Porque tiene un buen método que no, o sea, da igual si uno va a cocinar o si uno va a enseñar lo que sea, ¿no? El fin da igual, lo que importa es el método. Y fijaos, como dice el vídeo, dice la importancia de tener una fórmula eficiente, ¿no? Esta es la fórmula eficiente. ¿Qué es lo que hace este programa? Básicamente te proporciona unas herramientas, ¿no? Unos materiales, unas guías, instrucciones y básicamente pues sí que es un poco como lo del restaurante, ¿no? Te da unos ciertos ingredientes y un orden de pasos de la receta, ¿no? Esto quiere decir que el profesorado, si adquiere estas herramientas, ya no tiene que pensar, no hace falta que piense nada. Y fijaos que dice... Estoy fastidiada. Dice que es para hacer un mundo mejor, ¿no? Dice que básicamente esto es como no decir nada, es que ¿quién quiere hacer un mundo peor? ¿No? Dicen, hacer un mundo mejor y que lo hagan los niños, otra vez, todo lo que tenga que ver con los niños, pues ya está, ¿no? Y yo no dudo de que las intenciones de Ferran puedan ser buenas, ¿no? Es que la cuestión es que no es tan relevante la intención que una tenga. El problema es que en este tipo de discursos los fines aparecen declarados como de una forma muy vaga, ¿no? Cosas como, bueno, pues cambiar el mundo, pero ¿en qué sentido? Y en cambio los medios se explicitan hasta el detalle. O sea, y aquí se ve la desvinculación que hay entre medios y fines, ¿no? Porque la finalidad es muy vaga, ¿no? Cambiar el mundo, pero el método lo tienen clarísimo. Y esto quiere decir que algo falla. ¿Por qué? Porque o bien se trata de hacer por hacer, porque si la finalidad no está muy clara, pues igual es que simplemente se trata de hacer cosas a tuntún, o bien es que se nos está ocultando cuáles son los fines verdaderos, ¿no? de ese método. Y por último, hay algo que a mí me da la sensación cada vez que lo veo, y es tener la sensación de que no está diciendo nada, ¿no? Porque lo ves y dices, ¿qué está contando? ¿En qué consiste? O sea, te tienes que meter en la web para leer un poco más, ¿no? Pero esto no quiere decir que lo que está diciendo esté vacío, está lleno de ideología. Lo que está diciendo, ¿no? Cosas como los niños van a hacer un mundo mejor, los profesores son líderes, la adaptación rápida es buena, los profesores desean y agradecen la ayuda de la empresa privada, ¿no? Cuando dice, al final dicen, no nos dejéis solos, ¿no? Como Ferran, no te vayas. Pues esto, todo es contenido ideológico, entonces aunque parece que no está diciendo nada, está diciendo muchas cosas. Y bueno, pues en definitiva, la pregunta que con más frecuencia se pone ahora sobre la mesa es el cómo hacer, y además sin cuestionarnos al mismo tiempo para qué educar o por qué lo hacemos, ¿no? Y quizás es que no confiemos en nuestras posibilidades, que yo creo que las tenemos, y por eso buscamos recetas, ¿no? Y en esta búsqueda de recetas hay enfoques distintos, ¿no? En las propuestas de recetas. Bueno, pues por un lado están los que defienden la pedagogía basada en evidencias, ¿no? Estos tratan de averiguar y demostrar científicamente cuáles son las metodologías más eficaces, ¿no? Con la intención de que esos resultados que se generan normalmente en la universidad, en la investigación académica, puedan ser aplicados tal cual en las escuelas, ¿no? En este sentido, están dando recetas, aunque digan que son recetas científicas, están dando recetas, ¿no? Y hay un problema grave con esto, y es que tienen un enfoque muy positivista, ¿no? De entender que el único conocimiento válido es aquel que puede ser cuantificable, ¿no? Y por lo tanto se olvidan de que todo aquello que ven, que pasa, está socialmente mediado, ¿no? Por lo tanto, este enfoque de la pedagogía basada en evidencias no lo comparto en absoluto. No voy a entrar en esto en detalle porque mi tema de estudio es precisamente la otra postura, que es la de las pedagogías alternativas. Pero sí que quería añadir esto porque no quiero que penséis que la crítica a las alternativas significa que lo que defiendo es que las recetas sean basadas en evidencias. No, mi problema es con el mismo hecho de las recetas. Entonces, en el otro extremo están los defensores de las pedagogías alternativas, a los que los primeros describen despectivamente con apelativos como magufos, cosas de estas, porque estos segundos no tratan de justificar científicamente sus propuestas, y tampoco comparto las propuestas de los segundos. Y voy a justificar esto.
Vale. Bueno, pues lo que voy a hacer a continuación es una crítica marxista a la educación libre, centrándome en tres cuestiones que tienen que ver mucho con el tema de las metodologías, ¿no? Que es el tema de este año. La crítica que yo hago a lo mejor se ve muy clara en contextos de educación libre, que normalmente se equiparan al tema de las escuelas libres, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, los planteamientos de la educación libre están muy extendidos en escuelas públicas, en contextos de educación no formal, o sea, que van mucho más allá de lo que es la escuela libre. Y hago un spoiler sobre lo que voy a tratar de decir a lo largo de la charla, y es que voy a intentar hacer visible que a pesar de que la educación libre se nos muestre como con una apariencia de antiautoritaria, de progresista o incluso de revolucionaria, en realidad se trata de una propuesta liberal y profundamente conservadora, ¿no? Esto es lo que voy a tratar de explicar. Y antes de entrar en las tres críticas que voy a hacer, voy a resumir primero brevemente cuáles son las bases pedagógicas de la educación libre, ¿no? ¿De qué estoy hablando cuando hablo de educación libre? Bueno, pues primero, siguiendo a Rousseau, entienden que el niño es bueno por naturaleza, que nace bueno, y que es la sociedad la que lo corrompe, ¿no? Corrompe después esa naturaleza. Esto implica, primero, partir de una postura esencialista, ¿no? La esencia del niño es positiva, la esencia precede a la existencia, y esto lo voy a intentar criticar dentro de un rato. Y segundo, la otra cuestión es que entienden que toda influencia es negativa. Y esto es algo importante, porque suena muy bien, o a mí me sonaba muy bien hace unos años decir, claro, es que la sociedad nos corrompe, ¿no? Pero hablar de sociedad, que es una totalidad muy abstracta, nos lleva a meter en el mismo saco experiencias como un anuncio de la tele, una conversación con una amiga, una dinámica que hagáis en un splay, la explotación laboral, o sea, la sociedad, es que, bueno, pues es que son muchas experiencias muy distintas, ¿no? Entonces, bueno, hablar de que la sociedad nos corrompe borra distinciones, ¿no? Nos impide ver que hay experiencias muy distintas entre sí, ¿no? Y que no son igualmente criticables. En segundo lugar, sobre las bases de la educación libre, puesto que educar implica influir y se concibe que toda influencia es negativa, autoritaria, adoctrinadora, desde esta perspectiva no se suele hablar de educar, sino que se habla de acompañar, ¿no? Ya no hay maestras, no, en este caso monitoras, la figura es la de acompañante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace el acompañante no es influir, sino es acompañar el despliegue de esa naturaleza humana ya esencialmente buena, y por lo tanto no tiene que influir o establecer un diálogo, tiene que sacar lo que ya estaba contenido en potencia en cada niño, ¿no? El niño nace bueno, lo que hay que hacer es no influir, retirarnos, simplemente hacer un acompañamiento que permita que lo que estaba ya dentro, que es perfecto, salga, ¿no? Y que no sea contaminado por esa sociedad que es terrible, ¿no? Esto significa que el docente ya no enseña, o una figura, ya la formación no tendría sentido, ¿no? No hay que formar, hay que acompañar el despliegue de las individualidades. Por lo tanto, en un espacio no directivo no hay actividades obligatorias, no hay propuestas tampoco, ni siquiera voluntarias, no se definen contenidos de aprendizaje y, por supuesto, tampoco hay objetivos o fines. ¿Por qué? Porque si tú tienes una finalidad, se entiende que ya estás dirigiendo en un sentido, ¿no? Y además, en el lenguaje común, si tú acompañas a una amiga a algo, tú no estás decidiendo por qué vas a ese sitio ni por dónde vas. O sea, si tú la acompañas, ella decide todo. Tú solo vas a su lado, ¿no? Si tú estás decidiendo a dónde vas o por qué, a lo mejor ya tendríamos que hablar de que la estás llevando, no la acompañas sin más. Entonces, hablar de acompañar implica decir que no se pueden establecer fines, ¿no? Y los espacios no directivos giran por completo en torno a la libertad de elección individual, a que cada peque decide qué quiere aprender, cómo, con quién, cuándo, de qué manera, etc. Y con esto, como menciona el tema de los fines, llego a la primera crítica, que es la crítica a la ausencia de fines, que tiene que ver con lo que os decía al principio, ¿no? De cuando se dice que solo importan las metodologías, como esto va acompañado a veces por decir que los fines son secundarios o que cada peque tiene que decidir su propia finalidad, ¿no? Que no hay que definir fines. Vale.
Y si decimos cosas, por ejemplo, como que los fines no son importantes, seguramente esto enseguida nos haga sospechar, ¿no? Porque ¿quién va a pensar que no son importantes los fines? Entonces, la historia es que no se suele formular de esta manera tan explícita. ¿Qué expresiones se suelen utilizar? Pues expresiones que suenan progresistas, que suenan respetuosas, como por ejemplo, en esta escuela trabajamos para que cada niña pueda elegir su propio camino. O la adulta no debería definir objetivos, los objetivos tienen que salir de cada niño, ¿no? Esta idea de que la educación en realidad es sacar. Cosas como aquí no tenemos expectativas sobre el proceso, no tenemos expectativas sobre el resultado, solo nos importa el proceso y ahí ya vamos viendo, ¿no? Esto de solo importa el proceso suena muy respetuoso, muy amable, ¿no? O por ejemplo, cosas como aquí trabajamos desde la aceptación incondicional y el no juicio, ¿no? Aquí no juzgamos. Fijaos que aceptación incondicional quiere decir que todos los resultados son igualmente buenos. Los vamos a aceptar incondicionalmente, ¿no? Si decimos que defendemos el no juicio, decimos que no se puede juzgar nada como negativo, por lo tanto, no puedes decir que algo debe ser cambiado, ¿no? La aceptación incondicional suena muy bien, pero significa decir que todo está bien. Entonces voy a hablar un poquito de qué problemas tiene lo de no establecer fines. Bueno, pues para empezar os voy a leer dos citas que las he puesto en la presentación. Bueno, ahora os las leo, son de unas experiencias, unas escuelas antiautoritarias que hubo en Alemania en los 70. Eran escuelas en las que el profesorado se negaba a establecer objetivos, a establecer ciertas normas de funcionamiento, ¿no? Y defendían el antiautoritarismo. La cuestión es que yo creo que no lo entendían bien, pero os voy a leer la primera cita de una escuela que se llamaba Berliner Tor y que le decía esto a los padres que iban a esa escuela. Les decía: conoces la escuela, lo has aprendido en tu juventud, como el lugar en el que, siguiendo un plan bien definido, el niño se prepara para su profesión, para la vida. Nosotros, por el contrario, no nos dejamos guiar en nuestro trabajo escolar por las exigencias de la profesión, de la vida económica o de la lucha por la vida. Es por este motivo que no tenemos ni un plan ni un fin determinados de instrucción. A nuestro parecer, la tarea de la escuela es ofrecer al niño un lugar en el que podrá ser niño, joven y alegre, sin preocuparse de los fines a alcanzar. Fijaos aquí qué concepción se tiene de la infancia, ¿no? Como una etapa cualitativamente distinta, en la que solo hay que preocuparse de mantenerse alegre, vivir para el hedonismo, y la escuela u otros espacios formativos como un espacio donde la infancia puede dar la espalda a los problemas del mundo, ¿no? Y mantenerse alejados. No te preocupes de los fines, simplemente de ser alegre y niño, ¿no? La siguiente cita dice, es de un texto en el que los maestros de una de estas escuelas, porque era una red de escuelas, hablaban sobre un tema, es una discusión política que habían tenido con los padres de los niños. Decían: donde quiera que la generación adulta intente preparar al niño con sus fines propios, ya sea el pangermanismo, el antisemitismo, la política de revancha, el pacifismo o la lucha de clases, en todos estos casos nos oponemos. Es cierto que no escondemos que nosotros, los adultos, hemos tomado una posición sobre estos fines, pero jamás intentaremos granjear a los niños a nuestras opiniones, ¿no? Bueno, aquí de nuevo se puede intuir esta idea de la infancia como una etapa donde mantenerse alejado de los problemas del mundo, ¿no? Como es pronto para que se preocupen por la política, ¿no? Nosotros adultos sí tenemos opiniones, pero esto todavía no es cosa de los niños. Pero además, aquí se ve una de las cosas que a mí más me preocupa de esto de que los fines no importan, y es el relativismo en el que se cae, ¿no? Porque pone en la misma frase cosas, dice, nos parece mal lo mismo el antisemitismo que una educación, por ejemplo, que vaya destinada a la emancipación de la clase obrera, ¿no? Pues no sé, a mí me parece que no se pueden poner estas cosas al mismo nivel, ¿no? Este relativismo, el no establecer fines, viene a ser como decir que nos da igual cómo termine la historia, ¿no? Y es que el énfasis en las metodologías desvinculado de los fines está muy vinculado con el relativismo. ¿Por qué? Porque si solo importa el método, tendríamos que acabar confesando que todo está igualmente bien,
que todo es verdad, o más bien que en realidad nada es verdad, que cada verdad es simplemente lo que es verdad para ti, no es verdad para mí, tampoco es verdad para ti. Cada uno tiene su propia verdad, ¿no? Cada uno define su objetivo, su finalidad, su resultado. Lo único que importa es el proceso, ¿no? Aquí hay una desvinculación entre una cosa y otra. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que estáis trabajando una dinámica por trabajo por proyectos, estáis trabajando, algo sobre los planetas, ¿no? Y de pronto, en una discusión entre los niños que están ahí investigando, llegan a la conclusión, o bien, por la razón que sea, llegan a la conclusión de que es que el Sol gira alrededor de la Tierra. Claro, aquí alguien podrá decir, ¡guau! El proceso ha sido estupendo, ¿no? Porque se han respetado los turnos de palabra, han ido a la biblioteca, tal. Pero resulta que el resultado al que llegan está equivocado, ¿no? Si decimos que solo importa el proceso, pues fácilmente acabaremos diciendo, bueno, pues esto es una verdad provisional, ¿no? Ya llegarán a la otra verdad en algún momento, pero yo no puedo intervenir porque yo si no estaría influyendo y yo no puedo influir, hay que dejar que esto siga su rumbo. Y yo lo que sostengo es que si una llega a un resultado equivocado, es que en algún punto ha habido un error en el proceso, o sea, es que no se puede desvincular proceso y resultado, ¿no? Y... Vale, voy a ir acortando, como hemos empezado más tarde. Vale, os había puesto unas citas en la siguiente diapositiva, pero lo voy a resumir. Imaginaos un ambiente en el que todas las aportaciones estén bien, ¿no? Todas las aportaciones tienen el mismo valor y como es un espacio de no juicio no se puede emitir valoraciones sobre lo que ha dicho otra persona, ¿no? Simplemente, mientras todo el mundo tenga oportunidad de decir lo que piensa, da igual, ¿no? Que sea lo que está diciendo, da igual el contenido. Bueno, pues de esta manera lo que se está haciendo, aunque parezca que es algo como muy amable con la infancia, lo que se hace es empujar a la infancia a encerrarse en el círculo de sus ideas previas, ¿no? El chaval que, por ejemplo, tiene actitudes homófobas porque las trae de su contexto, de fuera de la escuela, del splay, donde sea, si puede decir lo que piensa y es un espacio en el que no se puede confrontar lo que está diciendo, el resultado es que queda encerrado en esas ideas que ya traía previamente, ¿no? Y a lo que se llegará es a, bueno, mientras nos respetemos los turnos de palabra, lo que tú dices es verdad para ti y lo que yo digo es verdad para mí, ¿no? Si no se establece una finalidad, por ejemplo, o resultados concretos que se esperan, como que, por ejemplo, la chavalada no tenga actitudes homófobas, si no estableces esto como un objetivo del proyecto, ¿cómo vas a intervenir cuando eso no se está dando, ¿no? Y... Vale, entonces, a pesar de que parezca que la no directividad es algo que tiene que ver con el respeto a la infancia y es algo que favorece la democracia o la mayor democracia en la escuela, la no directividad desemboca precisamente en lo contrario, que es en la indiferencia hacia la verdad y el escepticismo que hace a niñas y niños presas de lo establecido. Y con esto paso a la crítica a la pedagogía vivencial. ¿En qué se basa la pedagogía vivencial? Bueno, pues se basa en insistir que todo aprendizaje debe partir de lo que una vive y una desea en primera persona, ¿no? Que hay que limitarse a seguir los intereses preexistentes. Es decir, pues un espacio, una escuela vivencial es aquella en la que cada peque tiene su interés, lo manifiesta, ¿no? Y entonces pues se le permite seguir profundizando en ese interés previo que ya tenía. Pero ¿qué pasa? Que la defensa de la pedagogía vivencial está muy relacionada con la defensa del espontaneísmo, ¿no? Como hay que seguir la espontaneidad infantil, ¿no? Lo único que hay que hacer es dejar a las peques hacer espontáneamente. Por ejemplo, si una monitora en un splay le explica algo a una niña que considera que puede ser de ayuda para ella, por ejemplo, relacionado con violencias machistas que vive, si la niña no se lo ha preguntado, si no sale de su deseo, de su inquietud,
desde un enfoque puramente vivencial se podrá decir que eso está mal hecho por parte de la monitora, ¿no? Que está adelantándose a vivencias de la niña, ¿no? Que esto tiene que salir de la iniciativa de la niña. Claro, yo me pregunto, ¿hace falta esperar a que una vivencie ciertas cosas para enseñarlas, ¿no? ¿Tengo que esperar yo que mi hija viva ciertas cosas para compartir con ella aprendizajes que yo he hecho? Pues yo prefiero que no tenga ciertas vivencias, ¿no? Entonces, además fijaos que si es esa niña la que lo pregunta, entonces está bien, porque surge de su deseo espontáneo. Pero si la monitora se adelanta y cuenta esas cosas, entonces ya esto estaría mal, ¿no? Y yo entiendo, en parte, que claro, hay gente a la que le suena muy respetuoso esto de que todo tiene que partir de que tú manifiestes ese deseo, porque, bueno, pues estamos acostumbradas a ese tipo de explicaciones no solicitadas que son paternalistas, ¿no? Pero yo me pregunto, aun reconociendo que esto es cierto, hay muchas veces que la renuncia a explicar algo es mucho más condescendiente con el otro, porque muchas veces una no explica ciertas cosas porque asume que la otra persona no las va a entender. Y a mí en esto me parece que hay más condescendencia, ¿no? que en el compartir algo que sabes. Y de nuevo aquí hay un problema parecido con la idea de que todo aprendizaje tiene que partir de la propia vivencia. Y es que empujamos a la chavalada a un ensimismamiento narcisista, ¿no? A que se interesen solo por aquello que a ellas les pasa en primera persona y no por lo que le puede pasar a otra, a quien tienen al lado, que tiene otras experiencias de vida, ¿no? Y además supone defender que todo aprendizaje tiene que partir de la vivencia individual, supone renunciar a nuestra memoria colectiva. Por ejemplo, la memoria histórica, ¿no? Si yo no he vivido ciertas cosas, que me interesa a mí lo que le pasa a mi abuela, por ejemplo, ¿no? Supone renunciar también a todas las herramientas que hayamos generado colectivamente en el pasado. Supone renunciar, por ejemplo, al desarrollo científico, ¿no? Entonces, la defensa de que todo aprendizaje tiene que ser vivencial supone renunciar a la idea de que hay aportaciones al conocimiento que han hecho otras personas que son valiosas, ¿no? De alguna manera es una postura muy adanista y muy soberbia, ¿no? De pensar que una se vale por sí misma. Y además, ¿qué ocurre? Que parece que lo único cierto es lo vivido o lo sentido del aquí y ahora en primera persona, ¿no? Lo que es verdad aquí no es verdad allí, lo que es verdad para mí no es verdad para otras, ¿no? Y de nuevo, fijaos en la conexión que esto tiene con el escepticismo y el relativismo, ¿no? Si solo importa lo vivido o lo sentido en el aquí y ahora, o sea, por mí, se niega la posibilidad de que exista una verdad que sea compartida, ¿no? Y esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con el hecho de que la educación libre tenga un carácter profundamente romántico, ¿no? Del culto al yo, la exaltación de los sentimientos, la insistencia en la vuelta a la naturaleza, ¿no? El antiintelectualismo. Y además fijaos en qué tipo de cosas se van a ensimismar los niños y en cuáles se van a ensimismar las niñas, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando todo parte de la vivencia en primera persona, claro, es que nuestras vivencias tienen que ver con nuestro contexto, tienen que ver con nuestra posición social. Entonces, es muy fácil que en un contexto en el que todo sea... en el que sea puramente pedagogía vivencial, las niñas acaben especializándose en cosas de niñas y los niños en cosas de niños, ¿no? Y sobre esto me gusta mucho una cita de Snyders que dice: el hijo de un obrero especializado cuenta con 1000 razones para tener dificultades en sus estudios y al mismo tiempo para experimentar un menor deseo, más escasa voluntad de proseguirlos. Se puede contar con la actitud no directiva del maestro para que ningún alumno sea incitado a superar los límites de su deseo. Bueno, el enfoque de la pedagogía vivencial nos empuja a concentrarnos solo en nuestro deseo individual y además entendiendo como que simplemente porque es nuestro deseo es estupendo, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchas mujeres feministas, por ejemplo, han cuestionado el tema de por qué deseamos unos cuerpos y no otros, ¿no? O sea, cómo nuestro deseo está socialmente construido, está mediado. Por lo tanto, decir que simplemente porque una peque desea algo, pues es que hay que satisfacer ese deseo, es decir bueno, pues que simplemente tenemos que seguir ese deseo
que se entiende como natural, espontáneo, perfecto, ¿no? Y que no hay que cuestionarlo. Y por eso me gusta esta frase de Snyders, porque Snyders no dice hay que rechazar el deseo, no importa lo que interese, ¿no? Él no dice esto, no dice rechazar, dice superar, ¿no? Y superar tiene que ver con que nos interroguemos de dónde vienen esos deseos, cómo se han construido, que se cuestionen, que se modifiquen cuando sea oportuno, que se amplíen, ¿no? Y volviendo a la cuestión del ensimismamiento narcisista, Snyders era francés, fue un pedagogo marxista que estuvo en Auschwitz y después fue profesor de pedagogía, y él ponía muchos ejemplos que tenían que ver con niños franceses y argelinos en la escuela en Francia, y él decía que la experiencia particular, la experiencia individual es importante, pero necesita también ser ampliada en las dimensiones de la experiencia mundial. Decía, una refriega en el patio de recreo no basta para reflexionar sobre la guerra. Tener por camarada a un argelino amable no permite plantearse el problema del racismo, ¿no? Y él decía que la intervención de la persona, en este caso monitora o de las maestras en la escuela, esa intervención es lo que puede hacer que las posibilidades de ampliar de la experiencia individual a la experiencia más amplia tengan lugar, ¿no? O sea, él lo que decía es que se puede contar con la actitud no directiva del maestro para que esa ampliación nunca se dé, ¿no? Y desde la no directividad, desde este enfoque de solo importa la propia vivencia, pues uno se queda ligado a su propia vivencia, como si esa pudiera explicar lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Y esto no quiere decir, por supuesto, que lo que aprendemos no conecte con nuestras experiencias previas particulares, o que haya que apartar o desterrar de los espacios formativos los intereses y los deseos que tienen los niños, ¿no? Esto no quiere decir esto en absoluto. Lo que quiere decir es que no es suficiente con la experiencia particular, ¿no? Y que si nos quedamos ahí y apostamos por una pedagogía puramente vivencial, estamos favoreciendo la reproducción de una sociedad de clases. Y con esto llego a la última cuestión que voy a criticar, y es el tema de las metodologías activas. Y para empezar yo me pregunto, ¿qué son las metodologías activas, ¿no? Porque es un concepto tan mal delimitado que solo añade confusión. ¿Cuáles son las metodologías activas? ¿Y cuál es el criterio que comparten esas metodologías para ser consideradas activas? No está muy claro, pues lo voy a intentar explicar ahora. Lo que sí que parece estar claro es cuál es el enemigo. El enemigo es, por excelencia, es la lección magistral o la clase expositiva, ¿no? La clase expositiva es lo que claramente no es metodología activa. Y fijaos que aquí ya aparece la primera trampa. Y es que si la clase expositiva no es metodología activa, por lo tanto entendemos que es una metodología pasiva, y como vivimos en un momento en el que el sentido común nos dice que lo bueno es lo activo, ¿no? Si el hacer cosas es lo bueno, tener una actitud pasiva es algo malo, por lo tanto una metodología que se englobe como pasiva es muy difícil defenderla, ¿no? Por lo tanto, aquí hay ya la primera trampa, y es que cualquier cosa que se nombre a sí misma como metodología activa nos va a sonar bien, porque si queremos criticar esto, para empezar ya alguien va a decir, ¿qué pasa? Que estás a favor de la pasividad, ¿no? Y no es eso, ¿no? Y además hay otra trampa, y es que para criticar la clase expositiva se cogen precisamente las peores prácticas que no merecerían ser llamadas clase expositiva. Por ejemplo, a un tipo chapas que no domina la materia, que te está contando las anécdotas de lo que le ha pasado en su día, que encima si preguntas algo te humilla, que no te permite intervenir. O sea, esto no es una clase expositiva en condiciones. Esto es una mala práctica a todas luces. Y cuando se va a criticar la clase expositiva, muchas veces se hace criticando precisamente estas malas prácticas, ¿no? Que por supuesto nadie está defendiendo. O al menos nadie mínimamente respetable, ¿no? Y hay otra, volviendo al tema de definir qué son las metodologías activas. Si el criterio es simplemente que el alumnado esté activo, ¿cómo explicamos entonces que haya gente que se active mucho en una clase expositiva, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo clases expositivas en la universidad o donde sea, que me gustaban mucho y me hacían estar todo el rato pensando en un diálogo con la persona a la que escuchaba, ¿no? Me sentía muy activa. Y también recuerdo dinámicas así más o menos lúdicas, o que pretendían serlo, en las que yo me sentía muy pasiva, porque era como, qué vergüenza salir aquí, ¿qué voy a hacer yo de improvisación? Pues voy a mirar a la de al lado y yo sigo lo que está haciendo la de al lado, ¿no?
el baile que esté haciendo o lo que sea, ¿no? Y en esas dinámicas yo me he sentido muy pasiva. Y lo he vivido como algo que no se podía decir, ¿no? Como que es algo raro. Luego empiezas a hablar con gente y es algo que le pasa a mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de alguna manera, si damos esto por válido, es que estamos considerando que escuchar y pensar en silencio es una actividad pasiva, que no hay actividad en el pensar, ¿no? Que son de alguna manera como pensar y escuchar son como preactividades que solo pasan a ser activas si se comunican o nos llevan a fabricar un producto que sea visible, ¿no? Hasta que no se hacen visibles no son actividades, es pasividad. Y a mí, en cambio, a mí me parece muy osado pensar que aquel chaval que escucha en silencio es que está siendo pasivo, que no se está enterando, que no está pensando nada, y que aquellos chavales que intervienen, que toman la palabra, son aquellos que son los que están entendiendo, los que están activos, ¿no? Esto, fijaos que sirve muy bien para estigmatizar a esos chavales a los que les cuesta intervenir. Y hay otro problema con esta definición. Y es que a menudo parece que el criterio para hablar de actividad es que nos movamos, ¿no? Si nos movemos, nos desplazamos por el espacio, entonces eso es activo. Si estamos quietos, eso es pasivo. Y esto tiene que ver con aceptar la dualidad mente y cuerpo, ¿no? Como que solamente hay actividad cuando se mueve el cuerpo, la mente es algo separado del cuerpo, que si está funcionando, eso no hay actividad, ¿no? O sea, es como, de alguna manera el pensar no es activo, porque esto es una cosa como de la mente, para que haya actividad tiene que involucrar el cuerpo y el cuerpo es algo separado de la mente, ¿no? Y esto ya también es problemático. ¿Y por qué empiezo este apartado insistiendo en lo mal que está delimitado el concepto? Porque yo no pretendo decir en ningún caso que cualquier cosa que alguien llame metodología activa esté mal, en absoluto. Lo que pretendo decir es que al ser un concepto tan poco preciso que se apoya en ideas muy problemáticas, básicamente erróneas, el adjetivo activo lo asociamos automáticamente a lo bueno y entonces cualquier cosa que se nombre como activa esquiva la crítica, ¿no? No se puede criticar. Es como si hubiera algo que se llamara metodologías buenas. Tú dices, pues esto es una metodología buena, pues ¿cómo lo vas a criticar, no? Entonces, ¿por qué alguien iba a criticar las metodologías activas? Pues lo voy a intentar explicar. Y ahora ya sé que pasa varias, porque no te está... vale, sí, aquí. Os voy a hablar de un estudio que se hizo en Cataluña en los 80 y que se publicó en un libro titulado Rosa y Azul, la transmisión de los géneros en la escuela mixta. Las autoras fueron Marina Subirats y Cristina Brulet, y yo no comparto una parte importante de las conclusiones de su estudio y además discrepo profundamente con los últimos textos que le he leído, en concreto a Marina Subirats, ¿no? Pero algunos de los datos que sacaron en este libro creo que sí que pueden servir para ilustrar bien la crítica a las metodologías activas. Y es que hicieron un estudio en una muestra de escuelas distintas catalanas. Había escuelas públicas y privadas, ubicadas en contextos distintos y con distinto planteamiento pedagógico. Hay unas que eran metodologías activas y otras lo que se suele llamar metodologías tradicionales, ¿no? Pero bueno, ahí entraba todo lo que no fuera metodologías activas. En todos los casos eran escuelas en las que institucionalmente en principio no había diferencias sobre las materias o actividades que hacían niños y niñas, ¿no? Eran escuelas mixtas. ¿Y qué observaron las autoras? Pues se fijaron en el tema, en muchas cosas, pero una de ellas era la participación voluntaria de niños y niñas en distintas actividades, ¿no? La participación espontánea. Esto es una cuestión muy relevante en las metodologías activas, porque las metodologías activas se basan precisamente en la idea de que como que no hay que no hay que dirigir la participación, sino que tiene que haber una participación espontánea, ¿no? Partiendo de la iniciativa individual. ¿Y qué cosas vieron? Bueno, pues estos son algunos de los datos. Esta primera tabla es una tabla sobre las intervenciones voluntarias de niñas y niños, organizadas según el tipo de intervención, según su contenido, ¿no? Y fijaos en los índices. Bueno, espera, voy a abrirlo aquí porque así no estoy mirando atrás, que lo tengo aquí a mano. Vale, bueno, voy a ir pasando una a otra. Bueno, fijaos, la columna de la derecha del todo es la de los índices, ¿no? Por cada 100 veces que un niño responde voluntariamente a una pregunta abierta, solamente 53 veces lo hace una niña. Por cada 100 veces que
un niño interviene aportando nuevos conocimientos o su experiencia personal, solamente 63 veces una niña. Voy a ir bajando a otras. Por cada vez que 100 veces un niño hace un ataque a otro compañero, 50 veces lo hace una niña, ¿no? Y voy a ir a la última del todo, porque el único tipo de intervención en la que las niñas intervenían más veces que los niños era en la demanda de intervención de autoridad docente. Y una puede decir, ¿y esto por qué? ¿No? Porque en todas intervienen menos, pero en la demanda de intervención más. Ahora os lo explicaré, pero pasa a la siguiente. Bueno, ve bajando hasta esta, vale. Aquí salen distintos tipos de actividades. Por ejemplo, asambleas, participación colectiva es una discusión en grupo. Y a ver cómo lo explico esto así breve para ir terminando. En ambos tipos de intervenciones, tanto en las asambleas como en el intercambio colectivo, son intervenciones que se hacen en gran grupo y que están sujetas al posible juicio de cualquier miembro de la clase, ¿no? Cuando tú intervienes así, te puede juzgar cualquiera que te escuche en clase. Pero hay dos diferencias clave entre la asamblea y las otras formas de intervención. Que fijaos que en la asamblea, por cada 100 veces que interviene un niño, 43 interviene una niña. Pero en cambio en la participación colectiva sube la participación de las niñas, son 73 veces por cada 100. Pues ¿qué es lo que diferencia a la asamblea de las otras experiencias? Pues que, primero, una diferencia que tiene que ver con los contenidos expresados. En la asamblea se habla a partir de las experiencias particulares. En cambio, en las otras se está hablando de un tema de discusión concreto predefinido. Es decir, a los niños les cuesta menos, tal y como está la escuela mixta o como estaba entonces, a los niños les costaba menos intervenir hablando de sus propias experiencias particulares. Y la otra diferencia es la función que cumple el docente. En las asambleas el docente era solamente un árbitro, ¿no? Tomaba el turno, decía tú. En las otras actividades de participación colectiva, el profesorado también, por ejemplo, intentaba reconducir la discusión hacia el tema que se estaba hablando, limitar ciertas intervenciones. O sea, el profesorado tenía un papel más central en esas intervenciones que en la asamblea. Y esto tiene que ver con lo que os decía antes de las niñas demandando más autoridad docente. Esta reivindicación de más autoridad docente en realidad es lo que pasa en muchísimos patios escolares cuando hay una agresión y la parte agredida dice: oye, necesitamos ayuda, estáis mirando y no hacéis nada, ¿no? O sea, esta reivindicación de por favor intervenid tiene que ver con que el colectivo más oprimido necesita de la intervención docente para la conquista de su libertad, ¿no? Y vale, voy a intentar ir terminando, hemos empezado más tarde. Bueno, dejando ya el estudio a un lado, quiero explicar el error que cometen las escuelas activas o los espacios formativos que tienen metodologías activas. Y es que, primero, para empezar, a menudo confunden libertad formal con libertad real. Es decir, entienden que solo con dar la posibilidad de participar espontáneamente a todo el mundo, con que haya libertad formal, es suficiente para establecer libertad real. Es decir, confían en la espontaneidad porque no comprenden que la participación está socialmente mediada, ¿no? Que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuestiones como la clase o el género a la hora de entender por qué unos participan y otros no, ¿no? Por lo tanto, como no ven esas mediaciones sociales, las escuelas activas pueden incluso estar aumentando la dominación de los oprimidos, porque al asumir que simplemente por tener metodologías activas ya es un espacio de libertad, no ponen los medios necesarios para facilitar la autonomía de las oprimidas. Voy a intentar ir terminando. Y fijaos que esto es algo que ocurre en general en las asambleas, no solo de escuelas, sino pensando también en espacios de militancia, ¿no? Se asume que si hay una asamblea ya hay horizontalidad, es un espacio antiautoritario, y en realidad el uso de la asamblea muchas veces conviene para que se impongan las decisiones de los favorecidos con una apariencia de horizontalidad, para que aquel más popular, aquel que viene de un contexto más privilegiado, aquel que se expresa mejor, consiga imponer su postura, pero sin que parezca que la está imponiendo, ¿no? Porque ha sido aprobada por la asamblea.
Y con esto voy a ir terminando con las conclusiones. Voy a llegar a un segundo porque creo que se me va a acabar la batería. Es todo... bueno, me doy prisa. Para terminar, quiero insistir en la cuestión de la coherencia entre medios y fines. Y para eso voy a señalar algunos errores que con frecuencia se cometen en este sentido, ¿no? Bueno, en educación los que más evidentemente separan medios y fines son esos que defienden que a la libertad se va a llegar por medios autoritarios, ¿no? Un ejemplo muy conocido sería el de pedagogos autoritarios, como es el caso de Makarenko, ¿no? Cuya propuesta fue muy valorada por Stalin, y él entendía que a la libertad hacía falta llegar por medio de medios autoritarios, ¿no? Que era algo así como... es una de las formas de desvincular medios y fines. Criticando este autoritarismo, hay mucha gente que ha dicho no, es importante que haya coherencia entre medios y fines. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que al plantear esta coherencia comete un error. Y os voy a poner un ejemplo de patios escolares y el fútbol. En muchos patios escolares, para intentar que el fútbol no ocupe todo el espacio, que las niñas no subordinen sus necesidades a las de los niños, ¿no? Que puedan ocupar el espacio central, hay escuelas en las que se ha decidido retirar la pelota, ¿no? Y claro, hay gente que dice, bueno, pero es que eso es autoritarismo, ¿no? Porque estáis imponiendo la retirada de la pelota y esto es autoritario, ¿no? Y entonces, dicen, lo coherente con la libertad es vivir en libertad. Y entonces, claro, lo que entienden es que lo coherente con la emancipación es hacer como si ya fuéramos libres, ¿no? Es no poner los medios para que aquellos que no son libres puedan serlo. Por lo tanto, entienden que la coherencia entre medios y fines es básicamente vivir como si ya fuéramos libres aunque no lo seamos, ¿no? Y lo que es verdaderamente la coherencia entre medios y fines, lo que es realmente no separar medios y fines, es trabajar hoy o intervenir pedagógicamente hoy para, con los medios que utilicemos, estemos generando las condiciones para la libertad, ¿no? Y para terminar, la libertad no es algo que se afirme y ya. Para conquistarla hace falta primero entender por qué no somos libres, qué bloquea nuestra libertad y después crear las condiciones necesarias para serlo más, ¿no? Y bueno, y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, perdonad por todo el atropello de al final ir corriendo y... En fin, tenemos luego el tren de vuelta y vamos un poco regular de tiempo. Pero bueno, damos paso a las preguntas. Sí. Ayer comentábamos... Bueno, en catalán o en castellano. Si es muy larga, a lo mejor prefiero en castellano porque en algún momento siempre me pierdo. Si es más breve, me suelo entender. Ayer hablaba, tuvimos la experiencia de una escuela profesional, así de estas metodologías que acabamos de hacer la crítica. Entonces, cuando ahora al final hablabas sobre de cómo conseguirlo, como que tenemos que entender por qué no somos libres para conseguir como la libertad por aquí. Entonces, ¿cuál sería el planteamiento enseñando, de pedagogía? ¿Cuál sería el planteamiento ahora? Entonces, para afrontarlo, como para dar los medios para ir hacia esta libertad? Porque ellos explicaban la experiencia de que ellos habían creado como su espacio donde allí, y me sonaba mucho a lo que decías ahora de que hacen ver que son libres cuando realmente no son, quizá en ese espacio sí, pero a nivel general no. Entonces, ¿cuál sería la apuesta o cómo podríamos hablar? Vale, hay algo que es difícil de transmitir, pero creo que es la verdad, entonces es lo que voy a decir, y es que nadie puede explicaros cuáles son los pasos de lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo podemos saber cómo hacer? No tanto buscando propuestas ya hechas, ¿no?
o pidiendo que nos den propuestas, sino a partir de la crítica radical y rigurosa al mundo que existe, al mundo tal y como lo conocemos, ¿no? Y en el caso del ejemplo del patio, cuando uno observa que se está produciendo una dominación, ¿no? Y piensa, bueno, pues, que aspira a una sociedad en la que no haya opresión, pues pensar los medios está como completamente vinculado a eso que tú quieres. O sea, la historia es pensar en cada contexto cuáles son las posibilidades que se abren ante nosotras para esa emancipación, ¿no? Pero van a ser distintas las posibilidades en función de nuestro contexto. Ninguna metodología que os den ya con unos pasos os va a permitir dar una respuesta adecuada. Entonces, la historia es que parece que una está eludiendo la respuesta cuando dice que no se pueden hacer propuestas como tal. Pero sinceramente lo pienso, ¿no? Pienso que el camino es la crítica, es el estudio riguroso de aquello que está más allá de las apariencias, ¿no? De no decir, pues es que las niñas juegan en los márgenes y los niños en el centro. Pero es así, ¿no? Si yo no les he dicho nada, si les he dicho que pueden elegir y resulta que eligen esto. Eso nos lleva, por ejemplo, a acabar diciendo que entonces debe haber algo en su naturaleza que es distinto, ¿no? Entonces, claro, yo creo que las respuestas vienen siempre a partir de la crítica. Y algo importante, problemático de las pedagogías alternativas es que en muchas de estas escuelas se dan una propuesta cerrada, incluso como replicable en otros sitios, y después fabrican la crítica, ¿no? O sea, muchas veces la propuesta ya la tienen clara, saben qué es lo que quieren hacer, o hacen una crítica que es muy poco rigurosa, y creo que ahí hay un problema grave, ¿no? Y hoy en día nos suena muy bien que alguien sea propositiva y que diga, bueno, así es como se debe hacer, pero creo que es un error. Y creo que te puede interesar, pues esto ya podría ir un poco para largo, pero te puede interesar, justo subieron el otro día a YouTube el vídeo de una charla que di en la INGO, en Madrid, en la Ingobernable, que era sobre autogestión y educación, ¿no? Entonces, una de las críticas que hice es que como estos proyectos asumen que están como fuera del sistema, ¿no? Porque esta es un poco la expresión que se usa, como estamos más allá, estamos fuera del sistema, nos hemos salido, estamos ya viviendo en libertad. Acaban por no ver de qué manera no son libres y acaban naturalizando desigualdades sociales, ¿no? Acaban no pudiendo poner medios para transformar la realidad. Y para mucha gente que pasa por la educación libre, lo que acaba pasando es que luego eso les conduce a una decepción brutal y acaban pensando que no hay nada que hacer, ¿no? Como nos hemos salido del sistema, resulta que sigue habiendo agresiones machistas, pues a lo mejor es que esto es algo que va a acompañarnos toda la historia y que no se puede modificar, ¿no? Porque si ni fuera del sistema se puede hacer, claro, el problema es que no se está fuera del sistema, ¿no? Entonces, bueno, creo que te puede interesar la crítica a este planteamiento, que ahí la desarrollo más larga. Y bueno, no sé si con esto te he respondido. Vale. ¿Qué encaje darías a la participación infantil en los movimientos juveniles de educación popular sin caer en la reproducción de desigualdades? Vale, voy a leer varias para ir pensándolas, no vaya a ser que haya varias parecidas. Y entonces, ¿cómo lo hacemos sin ser tradicionales? Transmisión unidireccional de la información o paternalistas sin ser adultocentristas. Y si la introducción de pedagogías innovadoras favorece la segregación, ¿cómo podemos hacer para transformar la escuela pública? Vale. No sé si hay nada más. Creo que no. Vale. Bueno, no sé si lo veis, que una pregunta habitual es el cómo hacer. Y esto tiene que ver con lo que os decía al principio de la preocupación por los medios, ¿no? Como qué medios tenemos a nuestra disposición. Vale. A ver cómo lo organizo. Pues son preguntas complejas. El tema de qué encaje darías a la participación infantil en los movimientos juveniles. Es que
Claro, es que me surge a qué se refiere con el encaje, pero claro, como es una pregunta anónima, pues por ejemplo, por poner algún ejemplo, por si esto sirve, muchas veces se funciona como de una manera asamblearia en la que se entiende que simplemente por generar una asamblea ya es un espacio horizontal, ¿no? Y yo esta crítica la he escuchado en muchísimos sitios, o sea, todo el mundo tiene claro que las asambleas no son horizontales, pero las seguimos haciendo igual, de la misma manera, ¿no? Entonces, esto es algo que vemos claramente, pero algo a preguntarse, por ejemplo, sobre la participación infantil en movimientos juveniles es qué mecanismos están a disposición en cada uno de nuestros contextos, y estos serán distintos en la escuela pública que en un SPLAE. ¿Qué mecanismos podríamos tener a nuestra disposición para favorecer la participación? Esto, por ejemplo, es un mecanismo para favorecer la participación de gente que no va a intervenir abiertamente. Por poner un ejemplo de algo que habéis hecho hoy, ¿no? Entonces, la historia es que va a depender de qué queráis hacer en cada contexto, qué medios tengáis a vuestra disposición, ¿no? Qué desigualdades haya. Un problema de muchas escuelas libres es que, como tienen mucho alumnado muy favorecido, no ven que hay dificultades, ¿no? Esto es algo que pasa. Y... vale. Y, bueno... a ver... Son preguntas complicadas y como estoy ahí como con la aceleración de haber empezado tarde y tal, vale, hay algo problemático, y es que entendamos que lo innovador se opone a lo tradicional. Lo que yo digo es que son dos caras de la misma moneda, que ninguna de las dos es emancipadora. O sea, por un lado están los autoritarios que dicen, pues es que para que estos chavales aprendan, o sea, incluso gente que dice que esto sirve para la emancipación de la clase obrera, ¿no? Como muy defensores de la escuela pública, y lo que dicen es, para que estos chavales que vienen de contextos muy vulnerables, para que aprendan, hace falta darles caña, ¿no? Disciplina, hace falta exigirles más que al resto, incluso pudiendo defender prácticas como muy evidentemente autoritarias. La cuestión, o sea, y estos acaban reproduciendo las desigualdades de la misma manera, ¿no? Porque ese profesor autoritario que no entiende por qué las niñas participan menos, no entiende qué es lo que está bloqueando su libertad, y habla, por ejemplo, a todos estos les encanta el discurso del mérito, o sea, del mérito y del esfuerzo individual, ¿no? Como lo que hace falta es que cada uno individualmente se esfuerce mucho para superar sus dificultades. Entonces, como no entienden qué son las mediaciones sociales, no entienden por qué esos chavales no son libres, lo que acaban haciendo es reproducir las desigualdades de la misma manera, ¿no? ¿Qué pasa? Que la innovación en la escuela pública o las pedagogías alternativas y demás se muestran como si fueran lo contrario de esto, ¿no? Como estos son autoritarios, nosotros somos antiautoritarios, nosotros respetamos a los niños. Pero parte de la intención de la crítica de hoy era hacer visible cómo lo alternativo no es antiautoritario, aunque se presente como tal. ¿Por qué? Porque si yo resulta que monto una escuela en la que asumo que niños y niñas son libres por igual y no pongo ningún mecanismo para que, por ejemplo, las niñas puedan participar, lo que acaba pasando es que las niñas acaban inhibiéndose igual, acaban jugando en las escuelas libres, no directivas. Las niñas siguen jugando con las niñas a cosas de niñas, los niños a cosas de niños. Lo que pasa es que se hace una lectura de que esto es natural. Entonces, bajo una apariencia de antiautoritarismo, lo que se hace es abandonar a las peques al autoritarismo del ambiente, ¿no? Si yo, por ejemplo, no le hablo a mi hija de según qué cosas sobre la cuestión de la opresión de género, lo que estoy es facilitando que ella interiorice la ideología dominante, ¿no? Entonces, claro, yo parece que no estoy siendo autoritaria porque estoy dejándola elegir, pero lo que estoy es poniéndole el camino fácil al autoritarismo. Entonces, la historia es que no es lo opuesto, sino que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Autoritarias de distintas formas. Vale, entonces,
por dar una clave, y con esto termino la respuesta a estas preguntas. Hay algo que diferencia muy claramente una práctica autoritaria de aquella que no lo es, ¿no? Y de nuevo me sirve para insistir en la importancia de los fines. Y es que hay ejercicios de autoridad que están destinados al sometimiento del otro y que se los reconoce fácilmente porque buscan perpetuarse, buscan mantener al otro dominado, ¿no? Hay, en cambio, otros ejercicios de autoridad. El término autoridad está muy denostado y bueno, habría que pensar qué significa y tal, pero para entendernos, hay otros ejercicios de autoridad en los que esa autoridad está destinada a la emancipación del otro. Pensad, por ejemplo, en este ejemplo, si una monitora del SPLAI habla con las niñas del SPLAI sobre violencias machistas que ha sufrido, ¿no? O no que ha sufrido, o sobre esa cuestión. Quizá podemos entender esto como un ejercicio de autoridad que tiene por ser la figura responsable en ese espacio, ¿no? Responsable del cuidado y de la emancipación de las otras personas. Ahí no está buscando mantener a la otra dominada ni perpetuar esa autoridad, sino está buscando ser cada vez menos necesaria. Si yo enseño a otra persona algo que la otra persona necesita para su libertad, lo que hago es ser cada vez menos necesaria para que esa persona sea autónoma. Un ejemplo básico, si yo enseño a alguien a leer, favorezco que sea cada vez más autónoma, que tenga acceso a conocimientos, aprendizajes, sin necesidad de que tenga que preguntarme a mí qué hacer, por dónde ir, ¿no? El aprendizaje de la lectura es como muy claro en esto. Si yo enseño a alguien a cocinar, si una enseña a otra persona a cubrir ciertas necesidades para su autonomía, esto es un ejercicio de autoridad que va orientado a la emancipación, ¿no? Entonces, algo que nos permitiría como distanciarnos tanto de los innovadores o alternativos como de los autoritarios tradicionales es no perder nunca de vista esta orientación de emancipación, ¿no? El fin al que estamos sirviendo con aquello que hacemos. Y bueno, con esto termino estas preguntas. No sé si alguien quiere intervenir. Bueno, estoy en un proceso parecido al tuyo, o sea, ahora me vais a flipar porque no sé mucho que estáis ahí. Vengo de pedagogías de ese estilo y ya estoy haciendo un máster para repensarlo un poco todo en clave de género, ¿no? Porque sí que he visto una reproducción de roles de género en esta libertad y bueno, estoy ahí en conflicto. Pero sí que pienso que, o sea, te quería preguntar a ti, que ahora te has ido un poco más para la investigación, ¿no? Y venías de la formación de educación infantil, yo venía de la de primaria, ahora también estoy más en la investigación. ¿Qué cambios crees que tendría que haber en la formación de formadores para hacer esta, que creo que está muy orientada al método y no a la reflexión, para que haya este objetivo que creo que va más allá, no son objetivos sino fin de la educación, ¿no? Que creo que hay poca reflexión en este sentido. ¿Y qué cambios crees que tendría que haber a nivel ya más universitario tal en la formación de después educadores y educadoras? Porque bueno, estoy en esto, estoy ahí en conflicto con... Pues para mí hay dos cosas fundamentales que habría que hacer. O sea, por no entrar en cuestiones como más, pues, habría que ver al detalle, ¿no? De cómo funcionan las universidades. Pero dos cuestiones para mí fundamentales. La primera sería poner la crítica en el centro, ¿no? Como la crítica no es una queja, ¿no? O sea, no es quejarnos de algo que no nos mola y ya está. La crítica, o sea, una crítica teórica rigurosa, es algo que nos empuja a prácticas mejores, ¿no? Y lo que pasa es que está muy denostada, pero yo creo que hay que insistir en que la crítica no es desprecio, no es humillación, no es todas esas cosas a las que se la asocia, ¿no? La crítica es necesaria. Y hay que ponerlo en el centro, y esto es algo que, por ejemplo, en la universidad, algo que se ve mucho en el máster de profesorado es que es todo como enseñar metodologías, propuestas, recetas, cómo hacer, ¿no? Y que tiene que ver con que la gente pregunta el cómo hacer, ¿no? El no sé cómo hacerlo. Y entiendo esta tentación a decir, pues lo podéis hacer así, ¿no? Pero creo que hay que romper con eso, ¿no? De las recetas. Y la otra cuestión... la otra cuestión es que la crítica es lo que nos puede permitir ir más allá de la apariencia, ¿no?
porque todo esto de las alternativas, de las metodologías activas, lo vivencial, todo esto tiene una apariencia maravillosa, ¿no? Pero la apariencia no es la verdad. Y bueno, pues al menos lo que yo hago en este sentido en cuanto a formación es insistir en la importancia de ir más allá de aquello que vemos a priori, porque aquello que vemos a priori podría ser perfectamente, pues las niñas juegan en los márgenes, los niños juegan en el centro. Esto es así, ¿no? Entonces, ir más allá de las apariencias es decir que el mundo tal y como lo vemos no es así porque tiene que ser así, ¿no? Que hay razones más profundas que tienen que ver con las mediaciones sociales. Y bueno, pues esto es lo que yo intento hacer y creo que falta en la formación de profesorado, pero vamos, que tal y como está creo que hay muchas cosas que hacer. Y bueno, no sé si... como la historia es que tenemos que coger un tren luego a Madrid, por eso también me he dado prisa. Entonces, me sabe mal cómo cortar, pero bueno, lo que digo es que si alguien se ha quedado con alguna duda, alguna cosa y tal, y no le ha dado tiempo ahora, necesitaba más reposo y tal, pues si las mandáis a la organización me las pueden reenviar tranquilamente y os contesto. Y bueno, pues perdonad por el atropello y...